Las ondas de luz que tienen longitud de onda, frecuencia y periodo y se mueven a la velocidad de la luz pueden interferir eh, como habíamos visto con ondas mecánicas. Entonces, de nuevo, tenemos una fuente. A la fuente está asociada, por ejemplo, un rayo. La fuente emite rayos en todas direcciones. Esos rayos, ahora en ellos reconocemos un patrón periódico que es característico de las ondas. En este caso, campos eléctricos y magnéticos. Y como tales van a tener longitud de onda, frecuencia, amplitud, periodo y las relaciones usuales entre esas cantidades. ¿Okay? Entonces, lo importante es que al reconocer esas características podemos ahora describir el proceso en que dos ondas interfieren. Recordemos que si dos ondas se cruzan en sus trayectorias en el espacio, entonces es posible analizarlas con lo que se conoce como el principio de superposición. Es decir, las amplitudes, por ejemplo, se suman si si los dos picos de las dos ondas coinciden en el mismo lugar, o se restan si un pico coincide con un valle. ¿Okay? Entonces, hay varias condiciones para que se pueda dar interferencia entre rayos de luz, entre ondas electromagnéticas. Y una de ellas es la condición de coherencia. Es decir, uno no puede hacer un experimento como habíamos visto con piedras cayendo en un estanque, produciendo ondas en puntos diferentes. Con luz, usando, por ejemplo, dos fuentes de luz, dos bombillos, como se muestra acá, porque esas dos fuentes no tienen la condición de coherencia, que es muy importante. Pues básicamente, un bombillo lo que hace es emitir luz en varias longitudes de onda. Las longitudes de onda corresponden a los colores de la luz en varias longitudes de onda y en lo que se conoce como trenes de onda, es decir, emite una onda por un periodo en cierta dirección, luego no emite nada, luego emite otro patrón ondulatorio, otro pedacito de onda, luego no emite nada y así. Por eso se llama tren, es como que va una onda detrás de la otra. Entonces, todas estas características de una fuente como un bombillo eh, evitan que pueda usar yo dos bombillos para producir rayos de luz que vayan a interferir en cierto punto. Es decir, las ondas que ellos están emitiendo es muy difícil que coincidan y por lo tanto no van a cumplir una de las condiciones principales para que haya interferencia, que es que las ondas tengan la misma longitud de onda. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace para hacer interferir dos rayos de luz? Bueno, lo que se hace es usar una sola fuente y un obstáculo con ranuras. ¿Ok? Esa es como la forma más simple. Este es el equivalente de hacer interferir las ondas que producen dos piedras cayendo en un estanque, que habíamos visto fotos en la clase pasada, ¿cierto? O hace dos clases. Ok, entonces lo que hacemos es tener una sola fuente, así garantizamos que todos los rayos van a tener la misma longitud de onda en la misma dirección y van a ser emitidos simultáneamente. Y ponemos una barrera con dos ranuras. Entonces lo que hacemos es iluminar con la fuente la barrera y por cada ranura van a salir rayos de luz en todas las direcciones posibles, ¿ok? Excepto para atrás, ¿verdad? Ok. Entonces, cada uno de esos rayos va a constituir una onda, ¿ok? Un haz de luz. Entonces, lo que hacemos es tomar dos rayos que vayan en dirección en que puedan coincidir en algún punto del espacio y dibujarlos. De esa forma, estas dos ondas sí van a estar siendo emitidas simultáneamente por la fuente y van a tener la misma longitud de onda, ¿ok? Ok. Entonces, lo que nos interesa es analizar el punto acá, donde las dos ondas se cruzan, ¿ok?
Entonces va a haber condiciones, ¿verdad? Si coincide pico con pico va a haber interferencia constructiva. Si coincide un pico con un valle va a haber interferencia destructiva. Ok, entonces tenemos ahí la misma fuente y por lo tanto tenemos el mismo lambda. Ok, entonces recordemos que interferencia constructiva era cuando las dos ondas en el espacio coinciden con sus dos picos en los mismos lugares, sus picos en los mismos lugares, sus valles en los mismos lugares, sus nodos en los mismos lugares. Y lo que hacemos es sumar, ¿ok? Para encontrar, por ejemplo, la amplitud de la nueva onda combinada. Entonces, si coincide perfectamente y son dos ondas iguales, la nueva amplitud de la onda combinada va a ser la suma de las amplitudes de las ondas originales. Y aquí la onda roja es la onda combinada y las dos ondas originales están superpuestas acá en el gris. ¿Okay? Las dos son iguales y ocupan la misma posición en el espacio. Ok, ¿qué significa esto en el caso de luz? Cuando dos ondas interfieren, dos ondas de luz o dos rayos de luz interfieren constructivamente, la luz, digamos, la forma más intuitiva de nosotros pensar en eso es que veríamos la luz más brillante en ese punto. ¿Okay? En el punto donde dos haces de luz interfieren constructivamente, en ese punto se va a ver la luz más brillante que en el resto. Ok, similarmente, las dos ondas pueden coincidir, pero de forma que los picos de una coincidan con los valles de la otra. Y en ese caso específico, entonces lo que vamos a tener es que la amplitud de la onda resultante va a ser la resta de las amplitudes de las ondas individuales. Y por tanto, como vimos en las dos rendijas, si las dos ondas vienen de la misma fuente, van a tener la misma amplitud. Y la amplitud de la onda resultante es 0. Es decir, la onda se va a cancelar. En esa región del espacio donde se cruzan las dos ondas y cumplen las condiciones de interferencia destructiva, no vamos a ver luz. ¿Okay? Las dos ondas se cancelan y la luz desaparece de ese lugar. ¿Okay? Entonces lo que vamos a ver en ese caso sería un punto oscuro, sin luz. Ok, entonces el fenómeno se va a ver más o menos así y tal vez esta imagen es un poco, está un poco cargada, ¿verdad? Pero creo que tal vez les pueda recordar los esquemas de dos piedras cayendo, ¿verdad? En un estanque, ¿cierto? Una provoca una onda que se va expandiendo en todas direcciones y la otra también hace lo mismo y las dos ondas se pueden cruzar, ¿verdad? En el medio. Eso es exactamente lo que pasa cuando lanzamos luz a una barrera con dos ranuras, ¿ok? Entonces, si recuerdan de las fotos de ondas interfiriendo en el agua, había ciertos surcos donde las ondas se cancelaban, ¿cierto? Esas eran las regiones donde había interferencia destructiva, ¿ok? Que corresponderían a estas líneas punteadas. Y si esa luz se proyecta en una pantalla, por ejemplo, lo que se vería sería puntos oscuros, donde parece que no está alcanzando la luz a llegar. En realidad lo que está pasando es que llegan dos rayos de luz que interfieren destructivamente y se cancelan. ¿Okay? Similarmente, en los puntos, las regiones donde hay interferencia constructiva, entonces lo que vamos a ver es una franja más brillante. ¿Okay? Pues básicamente esto de acá, esto que vemos acá es lo que se conoce como un patrón de interferencia de dos rayos de luz. Okay, entonces, hasta ahora solo hemos visto cosas cualitativas. Vamos a ver cómo se puede analizar esto ya con un poco de números. Okay. Entonces, de nuevo, vamos a simplificar el esquema, pero la historia es la misma acá. Tenemos una fuente, una barrera, la fuente de luz está aquí atrás. De cada una de estas ranuras salen rayos de luz en todas las direcciones, ¿verdad? Entonces escogemos, por ejemplo,
dos rayos al azar que sabemos que se van a cruzar, se van a encontrar en algún punto en la pantalla. ¿Ok? Ok. Entonces vean que en este esquema vamos a tener, primero que nada, la distancia que recorre el rayo de la ranura superior, la distancia que recorre el rayo de la ranura inferior. Tenemos una línea de referencia que es la distancia entre la barrera con ranuras y la pantalla. Vamos a poder medir a partir de esa línea de referencia, ¿verdad? Que se coloca justo en el centro de las dos ranuras. Vamos a poder medir la altura a la que encontraríamos el punto donde los rayos que escogimos se cruzan. Y bueno, también podemos variar, ¿verdad? Podríamos variar la distancia entre la pantalla y las ranuras. Entonces, la cantidad L tiene que entrar en nuestros cálculos, ¿verdad? La distancia L. Lo otro importante acá es que tenemos que tener muy presente que estos fenómenos de interferencia los vamos a ver solo con haces de luz con la misma longitud de onda. ¿Ok? Entonces, estos dos haces tienen la misma longitud de onda en términos de la luz. Eso quiere decir que tienen el mismo color. ¿Ok? Es decir, colores diferentes no pueden interferir. Tienen que ser el mismo color, a la misma longitud de onda. Ok, entonces, este es el esquema básico para entender el fenómeno de doble ranura, de hecho, interferencia de doble ranura. Ahora vamos un poquito a los cálculos, ¿ok? La idea es la siguiente. Si ustedes se fijan en estos dos rayos, ustedes pueden ver que debido a que estamos escogiendo un punto aquí arriba y la ranura superior está más cerca de él, la distancia que recorre el rayo R1, o la distancia R1, es menor que la distancia R2, ¿cierto? Ahora, la luz está siendo emitida de las ranuras con coherencia, es decir, por ejemplo, cuando se genera un máximo acá, un pico, se genera también un máximo acá, ¿ok? Entonces podemos imaginar tal vez la travesía de la luz a través de esas trayectorias, imaginando esos máximos, como las perturbaciones en la cuerda que habíamos visto antes. Esos máximos, moverse, ¿verdad? Salir de sus respectivas ranuras al mismo tiempo y llegar al punto P. ¿Okay? Recordemos también que la velocidad de la luz es constante, ¿verdad? Entonces, esos dos máximos generados al mismo tiempo en las dos ranuras se van a mover a la misma velocidad, pero van a recorrer diferentes distancias. Entonces, ¿qué esperamos que pase en el punto P con esos máximos? Con la llegada de esos máximos. Ok, bueno, lo que va a pasar es que si generamos las dos, ¿verdad? Los dos máximos generan al mismo tiempo en las dos ranuras. Como tiene que recorrer menos distancia, va a llegar primero, ¿ok? Entonces, el máximo correspondiente al rayo de arriba va a llegar antes que el máximo correspondiente a la ranura de abajo, al rayo de abajo, aun cuando los dos máximos fueron generados al mismo tiempo en las ranuras. ¿Okay? Entonces este punto va a tener esa particularidad. Por supuesto que todos esos máximos van siendo acompañados por mínimos y otros máximos adyacentes, ¿verdad? Va a haber una estructura de mínimos y máximos en toda la trayectoria acá. ¿Okay? Entonces, lo que nos corresponde es analizar qué pasa con esa atraso del máximo del rayo R2. ¿Ok? Ok. Entonces, imaginemos que tenemos los dos máximos y los podemos rotular, los podemos marcar con esos puntos grises. Imaginemos también que en esta región tenemos el rayo 1, el rayo 2. Entonces estoy viendo aquí horizontalmente solo para simplificar el análisis. Y en estos puntos justo están siendo generados en sus respectivas ranuras.
¿ok? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando esos máximos llegan a la pantalla que voy a representar por esta línea vertical? Bueno, vimos que el máximo de arriba iba a llegar antes que el máximo de abajo. ¿Ok? Entonces va a haber una distancia entre, el máximo de abajo y la pantalla cuando el de arriba ya llegó. ¿Ok? De nuevo, va a haber cierta distancia, cierta separación entre el máximo de abajo y la pantalla cuando el de arriba ya llegó. Ahora, esto yo lo dibujo acá, ¿verdad? Separado para poder visualizarlo bien, pero en realidad estas dos ondas en la pantalla están incidiendo en el mismo punto. ¿Ok? Entonces, vean qué pasa. Si la distancia entre, cuando el primer máximo ya llegó, si la distancia entre el máximo de la ranura de abajo y la pantalla es una longitud de onda, podemos ver que esas dos ondas acá en la pantalla van a interferir de forma constructiva. Es decir, el máximo anterior al que se generó al mismo tiempo que está llegando simultáneamente con el máximo de la onda roja. ¿Ok? Entonces, de esa forma, vean que si la diferencia entre las trayectorias es una longitud de onda, vamos a tener interferencia constructiva entre esos dos rayos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si la diferencia entre esa trayectoria, entre esas trayectorias fuera aún mayor? Por ejemplo, si este máximo del rayo que salió de la ranura de abajo se hubiera trazado todavía más, porque estaríamos a un ángulo todavía mayor. Bueno, podríamos tener, por ejemplo, el caso en el que llega el máximo generado en la ranura de arriba y el que fue generado al mismo tiempo en la ranura de abajo se ha trazado, pero vean que se puede haber atrasado dos longitudes de onda, ¿ok? Y vean que la situación es la misma. Si se atrasa dos longitudes de onda en lugar de una, también vamos a tener interferencia constructiva, ¿ok? Es decir, si la diferencia entre las trayectorias es dos longitudes de onda, vamos a tener interferencia constructiva porque los dos máximos que iban, que iban adelante del que fue generado en la ranura de abajo, están cumpliendo las condiciones de interferencia con la onda de arriba. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es cierto para cualquier número entero de longitudes de onda. ¿Ok? Si la diferencia entre las trayectorias del rayo de arriba y el rayo de abajo es un número entero de longitudes de onda, una longitud de onda, dos longitudes de onda, tres longitudes de onda, etc. Vamos a tener que, justo en ese punto, donde la diferencia de las trayectorias cumple esa condición, va a haber interferencia constructiva. ¿Okay? Similarmente, ahora imaginemos que cuando el máximo que nos interesó marcar en la ranura de arriba llega a la pantalla, el correspondiente está atrasado, pero en lugar de estar atrasado una longitud de onda entera, está atrasado media longitud de onda. ¿Ok? Es decir, la diferencia de las trayectorias sería media longitud de onda. Vean qué es lo que está pasando acá, qué tipo de interferencia estamos viendo. Bueno, estamos viendo... Destructivo. Sí, claro. Cuando los dos, un máximo de una onda coincide con un mínimo de la otra en el espacio, ¿verdad? Recuerden que esta separación vertical es solo para ayudarnos a visualizar. Entonces, lo que hacemos es sumar, ¿verdad? Las distancias verticales. Acá sería más A, aquí menos A. La suma de esas dos, o la resta de sus amplitudes, hace que la amplitud resultante sea cero. Va a haber interferencia destructiva. Así se combina un pico con un valle, básicamente. Ok, entonces, vean que, de nuevo, en los puntos en los que la diferencia de trayectoria
entre los dos rayos desde sus ranuras a la pantalla sea la mitad de una longitud de onda, va a haber interferencia destructiva y por lo tanto no vamos a ver luz, vamos a ver un punto oscuro, ¿ok? Aunque están llegando dos rayos de luz ahí. Esa es una parte curiosa de la interferencia, ¿verdad? Está llegando luz, pero se está cancelando. Ok, vean que de nuevo esto sería cierto, por ejemplo, si el máximo de interés estuviera trazado un poco más, es decir, por ejemplo, si estuviera trazado una longitud de onda más media longitud de onda. ¿Okay? Y también podría estar atrasado dos longitudes de onda más media longitud de onda, etcétera. Podemos escribirlo así: n longitudes de onda más la mitad de una longitud de onda de diferencia entre las trayectorias de los rayos. Eso va a producir interferencia destructiva. ¿Okay? Podemos factorizar el lambda y ver que esto sería interferencia destructiva cuando lambda es igual a n más un medio, donde n es un número entero y puede ser cero también. ¿Ok? Vean que el primer caso era con n igual a 0, donde la diferencia de trayectorias era lambda medios, nada más. Este de acá. ¿Ok? Ok. Entonces, ya sabemos que tienen que cumplir las trayectorias R1 y R2 para que en el punto P haya interferencia constructiva o destructiva. Ahora la pregunta es, a partir de este esquema, ¿podemos encontrar la diferencia de esas trayectorias a partir de la posición de P? Claro que podemos. Lo que vamos a hacer es, primero, ver un poco más de cerca lo que pasa ahí en la ranura, trazando esta línea, ¿ok? Esta línea del centro es muy importante porque va a bisecar el ángulo que forman los dos rayos en P, ¿ok? Es decir, va justo por el medio de los dos rayos, ¿ok? Entonces vean que si esa línea va justo por en medio de los dos rayos, si yo paso una línea perpendicular a ella, como esta punteada de acá, ¿ok? Estaría formando un triángulo isósceles, ¿ok? Porque esta sería la altura y esta sería la base, ¿ok? Y el ángulo allá está al otro extremo, en P está bisecado por esta altura, ¿ok? Entonces, esa es la definición de un triángulo isósceles. Entonces, al trazar esta línea imaginaria acá, yo estaría dividiendo las dos trayectorias acá, estaría marcando las dos trayectorias acá de forma que estas líneas a partir de la imaginaria sean iguales, estos sean los lados iguales del triángulo isósceles. Por supuesto que este rayo de abajo no solo tiene la extensión de ese lado de triángulo isósceles que acabo de definir, sino que tiene un pedacito más, ¿cierto? ¿Ok? Ven que si estoy trazando esta línea a partir de la ranura superior, ¿ok? Pues si la trazo de esta forma, este lado del triángulo de isósceles es igual a la longitud total del rayo, pero este lado del triángulo isósceles es la longitud del rayo menos este pedacito. ¿Okay? Es decir, el rayo es más largo que este lado en esta cantidad. Ok, ahora viendo el triángulo rectángulo que se forma acá, ¿verdad? Donde esta separación acá, esta hipotenusa que está dejada la imaginación ahí, que hay una hipotenusa que cierra el triángulo, es la distancia entre las dos ranuras, ¿ok? Que vamos a llamar D. Entonces vean que usando trigonometría podemos describir, de hecho, la diferencia entre las trayectorias de los dos rayos es igual a D seno de zeta, básicamente. ¿Okay? Profe, Sí, si hubiera solamente una ranura, esa línea que se hace ahí se haría a partir del medio, digamos, de la ranura que está, digamos. así es. De hecho, este, eso es lo que viene más adelante para difracción con una sola ranura. Perdón. No, no, tranquila, más bien
Está bien. Es decir que está entendiendo. Mentira. Ok. Entonces, entonces tenemos esto acá. Donde vean que cita, ¿verdad? Cita es básicamente el ángulo que forma esa línea central que trazamos, ¿verdad? Partiendo del medio de las dos ranuras con la horizontal, básicamente. Ok, entonces el seno de cita, que es igual a opuesto, que es la diferencia de trayectorias entre los rayos, entre la hipotenusa, que es la distancia entre las dos ranuras, nos define la situación, ¿ok? Entonces, de nuevo, ahora viendo ya el esquema completo, la línea que yo tracé sería esta, totalmente, que divida exactamente a la mitad este ángulo, ¿verdad? O sea, que vaya justo en medio de los dos rayos. Y entonces el ángulo cita se mediría respecto a ella, ¿ok? Básicamente es una línea que trazamos desde el punto medio entre las dos ranuras hasta el punto que queremos estudiar en la pantalla. A partir de esto, vean que también estamos formando un triángulo rectángulo acá, donde se involucra la altura y la distancia entre la barrera y la pantalla, L. ¿Ok? Entonces, de hecho, podríamos escribir, por ejemplo, que la tangente de cita es igual a y sobre L. ¿Ok? Entonces, tenemos dos relaciones. Una que nos habla de la altura y la distancia, nos relaciona la altura y la distancia del punto en cuestión con el ángulo. Y la otra nos dice cuál es la diferencia de trayectorias, ¿ok? Entre R1 y R2. Ahora, habíamos dicho que si la diferencia en las trayectorias R1 y R2 cumple ciertas condiciones particulares, podríamos tener en P interferencia constructiva o destructiva, ¿cierto? ¿Cuáles eran esas condiciones? Bueno, si la diferencia es un número entero de longitudes de onda, había interferencia constructiva, ¿verdad? Entonces, eso básicamente lo expresa esa relación. Si delta R es n lambda, tenemos constructiva. Si delta R era un número entero de longitudes de onda más media longitud de onda, teníamos interferencia destructiva. Ahora, si combinamos estas dos ecuaciones para constructiva y estas dos para destructiva, obtenemos las siguientes expresiones. En el caso de interferencia constructiva, tenemos que la interferencia constructiva se da siempre que el seno del ángulo, en donde estemos localizando el punto, sea igual a n lambda dividido entre d, por ejemplo. ¿Okay? En todos los ángulos que cumplan esa condición, va a haber interferencia constructiva en ese punto. ¿Ok? ¿Está claro eso? Vean que acá en un experimento, por ejemplo, o en un problema, lo que vamos a tener es lambda fija, lambda nos lo da el problema, ¿verdad? La distancia entre las ranuras es fija, y lo que puede variar es n. Vean que conforme n varía, vamos a necesitar diferentes valores de cita para seguir satisfaciendo la igualdad. ¿Okay? Por ejemplo, mayores valores de n para para ángulos pequeños, mayores valores de n significan que el ángulo va a tener que ir creciendo. ¿Okay? Entonces eso nos va a dar varios puntos en la pantalla donde hay interferencia constructiva. ¿Okay? No hay solo un punto en la pantalla, sino que hay varios, ¿verdad? Por ejemplo, recuerden que n puede ser 0, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el punto justo en el centro de la pantalla, entre los dos ranuras, hay interferencia constructiva porque las dos trayectorias son iguales. ¿Lo pueden imaginar? Las dos trayectorias R1 y R2 son exactamente iguales. De hecho, eso se llama el máximo de orden 0 o el máximo central. ¿Okay? Entonces, si dibujáramos este mismo esquema, pero con P justo acá, los dos rayos R1 y R2 serían exactamente iguales. ¿Okay? Eso correspondería a un delta R igual a 0 por lambda.
Y eso correspondería, de hecho, a un ángulo igual a 0. ¿Okay? Que todo concuerda acá. Y así similarmente, entonces cuando sustituimos aquí n igual a 1 o a menos 1, vamos a tener el ángulo positivo o negativo en el cual va a haber el segundo punto brillante, los dos siguientes puntos brillantes. Luego n igual a 2 y menos 2 va a generar otros puntos brillantes un poco más arriba y abajo y así, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos dice esa ecuación, lo que estoy tratando de decir cómo leerla, ¿verdad? Entonces, cuando n es igual a 0 tenemos el punto central, cuando n es igual a 1 tenemos el primer punto brillante de interferencia constructiva arriba de ese central. Cuando n es igual a menos 1 tenemos el primer punto brillante debajo de ese punto central, etc. Similarmente para la destructiva podemos de nuevo combinar delta R igual a esta condición en la ecuación que define a delta R. Y vamos a tener que cuando el ángulo cumpla con esa condición específica, vamos a encontrarnos en un punto P en donde hay interferencia destructiva, por lo tanto va a haber oscuridad, ¿ok? No se va a ver luz llegando a la pantalla en ese punto. Ok. Ahora, ¿qué pasa si los ángulos son pequeños? Es decir, ¿qué pasa si nos interesan los puntos brillantes y oscuros que estén cerca de esta línea central, ¿verdad? Para ángulos pequeños. Bueno, para ángulos pequeños, la tangente de zeta, estos ángulos, ¿verdad? Ángulos pequeños quiere decir básicamente que la distancia entre la barrera y la pantalla es mucho mayor que la altura a la que se encuentran los puntos que nos interesa analizar. Entonces, cuando eso pasa, la tangente de zeta es casi igual que el seno de zeta. ¿Okay? Podemos sustituir la expresión para tangente, ¿verdad? Y entre L, por en realidad el seno, sería casi lo mismo. Pero así podemos despejar, por ejemplo, de las condiciones para interferencia constructiva, cuánto debe valer el seno del ángulo, ¿verdad? En el caso de interferencia constructiva, por ejemplo, que sería esto, de hecho. La ecuación era d seno de zeta igual a n lambda, ¿se acuerdan? Entonces estoy despejando de esa ecuación seno de zeta y luego lo sustituyo acá, ¿ok? Entonces para un punto donde hay un máximo, un punto brillante, vamos a tener esta relación entre la altura y la condición para interferencia constructiva. ¿Okay? Y por lo tanto podemos encontrar las posiciones en la pantalla, con esta fórmula podemos encontrar las posiciones en la pantalla de todos los puntos donde hay interferencia constructiva. ¿Okay? Podemos hacer algo similar para los puntos donde hay interferencia destructiva y lo que obtenemos es una relación análoga, pero con la condición que cumplía el seno en el caso de interferencia destructiva. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, perdón, esta fórmula, ¿cuándo es que la puedo utilizar? Cuando L es mucho mayor que Y. Sí, es decir, cuando la pantalla está muy lejos de las ranuras. Está bien, gracias. Okay. Por ejemplo, podemos ¿Qué tan poner... lejos es lejos, profe? ¿Cómo? ¿Qué tan lejos es lejos? ¿Qué tan lejos es lejos? Por ejemplo, 10 veces. Un orden de magnitud es una buena definición de lejos. Entonces, por ejemplo, si colocamos, por ejemplo, la pantalla a 10 centímetros, esta fórmula es válida para todas las ranuras que estén más o menos a 1 centímetro del centro, para todos los puntos. ¿Ok? O sea, donde Y sea más o menos 1 centímetro, si la distancia entre estas dos es 10 centímetros. ¿Ok? En los ejercicios por lo general dice, en la pantalla está muy lejos o considere que L es mucho mayor que Y o lo que sea.
Entonces ya ustedes saben que pueden usar estas fórmulas para encontrar la localización de todos los puntos brillantes del patrón de interferencia. Ok. Ok, eso es en lo que respecta a dos ranuras. Vamos a ver un poquito más. De hecho, les voy a enseñar unas fotos de cómo se ven esos patrones un poquito más adelante. Pero por ahora vamos a seguir con otro tipo de interferencia muy parecido de la luz. En donde lo que interfiere es un rayo de luz cuando incide en lo que se conoce como una película delgada, es decir, una capa muy fina de alguna sustancia. Por ejemplo, estoy seguro que todos han visto charcos de aceite, ¿verdad? Que se ven como patrones de colores, como por ejemplo aceite de carro en las gasolineras. Bueno, eso es que hay una película de agua, como el agua no se mezcla con el aceite, hay una película de agua de muy pequeña sobre el aceite o viceversa. Y ya está habiendo interferencia en esa película de los rayos de luz. ¿Okay? Y por eso vemos como ciertas franjas con rojas y ciertas franjas verdes. Okay. Vamos a ver por qué. Entonces, básicamente eso es lo que queremos expresar en este modelo de acá, ¿verdad? Vamos a tener un rayo de luz que viene y está incidiendo en una película de alguna sustancia que el rayo puede atravesar. En general, un rayo de luz, en principio, podría atravesar muchas cosas, aunque no nos parezcan muy transparentes. Por ejemplo, la pintura de un auto, de un carro. Entonces vamos a tener una película de alguna sustancia sobre algún sustrato, se llama, sobre alguna superficie, donde lo importante acá, ¿verdad? Aquí tenemos los parámetros de interés acá. Lo importante acá va a ser, primero, el espesor de esa película. Segundo, la longitud de onda de la luz que viene y pega ahí. Y tercero, los índices de refracción de tanto la película como el material que hay debajo de ella. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, ese haz llega a este punto y puede ser reflejado o puede ser refractado. ¿Okay? Lo que pasa en realidad es, ese es el espesor D. Lo que pasa en realidad son ambas. ¿Okay? Una parte del rayo es refractada a través de la película y la otra es reflejada. Entonces vean que en este punto ya tenemos una situación análoga a la que hemos visto con las dos rendijas, ¿cierto? En las dos rendijas tenemos un solo haz de luz, una sola fuente, que se dividía en dos. En este caso hay una división similar, pero está teniendo lugar en la superficie de la película delgada. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, ¿cómo van a combinarse estos rayos después? Este rayo que fue refractado va a llegar a otra interfaz donde puede ser reflejado, ¿cierto? Entonces, lo que va a pasar es una cosa más o menos así. Bueno, algo importante acá es que como este rayo ingresó en otro medio de índice de refracción N1, recuerden que una vez que un rayo de luz pasa de un medio a otro, su longitud de onda se reduce, ¿cierto? Bueno, si pasa de uno de índice menor a uno con índice mayor. Su longitud de onda se reduce y la relación era esta, básicamente. Agarramos la longitud de onda en, por ejemplo, el aire. Vamos a imaginar que aquí hay aire, que sería la longitud de onda de la luz, de ese haz de luz en el vacío. Y la dividimos entre el índice de refracción, ¿verdad? Nada complicado ahí, nada más. La longitud de onda acá, durante todo este trayecto, va a ser la longitud de onda original del rayo dividida entre N1. Ok. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es que se combinan esos dos rayos que se separaron acá? Bueno, este rayo se va a reflejar y va a hacer algo así. Okay. Se refleja abajo y luego sale y se puede combinar con el rayo que está siendo reflejado por la superficie de la película. Okay. Entonces, el rayo refractado penetra
se refleja en el fondo de la película, luego sale y ahí ya puede interferir. Entonces la idea acá es, si bien esto lo hago un poco inclinado para que sea fácil de visualizar, la idea acá es pensar en el caso más simple que sería rayos cayendo aquí perpendicularmente, ¿verdad? Entonces viene un rayo, se refleja y una parte de él entra y luego se refleja abajo y luego sale y se combina con el primero. Ok. Eso para que la diferencia de trayectorias acá sea básicamente entre este rayo, ¿verdad? Entre este rayo que se fue para arriba y este rayo que se fue para abajo y luego salió, la diferencia sería 2D. Todos ven eso, que la diferencia sería 2D. Ven que este rayo que está entrando, digamos, acá, habíamos visto, okay, acá, los rayos se separan, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta distancia adicional recorre este rayo respecto a este? Okay, esto es como si aquí estuvieran las dos rendijas, ¿verdad? Bueno, la distancia adicional sería, baja, luego sube y luego ya ahí se combina, ¿verdad? Ya luego ahí las distancias coinciden, las trayectorias, ¿okay? Entonces, eso, este bajar y subir de ese rayo que se fue para abajo, es la diferencia de trayectoria entre los dos, y eso es igual a 2D. ¿Ok? Entonces, va a haber dos casos, ¿verdad? Dos casos importantes. Ya sabemos que, por ejemplo, si las diferencias de trayectoria son un número entero de longitudes de onda, hay interferencia constructiva. Si las diferencias de trayectoria son un número entero de longitudes de onda más media longitud de onda, hay interferencia destructiva. Entonces, ahora va a haber dos casos de importancia en este escenario, porque tenemos películas con índices de refracción diferentes, y vamos a ver cómo eso influye en nuestro análisis. El primero es cuando N1 es mayor que N2. Recuerden que mayor quiere decir más difícil de atravesar para la luz. Entonces aquí vamos a tener como una sustancia más densa, ¿verdad? Por ejemplo, que acá. Por ejemplo, esto podría ser un lente, ¿ok? Un lente delgado, un lente de contacto, por ejemplo. Y esto podría ser aire, ¿verdad? Podría tener aire a ambos lados, ¿ok? Entonces, en ese caso, N2 va a ser menor que N1, que es exactamente lo que dice acá. Ok, en ese caso especial vamos a tener que se cumple exactamente lo que esperamos. Vamos a tener que si la diferencia de las trayectorias de los dos rayos es igual a un número entero de longitudes de onda, entonces va a haber interferencia constructiva, solo que acá la longitud de onda que nos interesa va a ser la que tiene lugar dentro de la película, ¿ok? Entonces vean que yo escribí lambda y no lambda 0, ¿ok? Y eso es importante, eso es muy importante, no es tan obvio, pero es importante en los ejercicios porque, digamos, yo puedo tener acá luz roja, pero cuando entra la película cambia su longitud de onda, cambia de color, pero yo no la veo, porque solo la veo cuando ya vuelve a salir, ¿ok? De la película, y cuando vuelve a salir de la película vuelve a estirarse la longitud de onda y se vuelve a hacer roja. Entonces, es importante recordar que lo que define la interferencia aquí es el valor de la longitud de onda dentro de la película. ¿Okay? Que esta diferencia de trayectoria sea un número entero de longitudes de onda dentro de la película. Básicamente lo que tenemos acá. Ahora, recordando que yo puedo calcular la longitud de onda en la película a partir de la longitud de onda que había afuera, usando esta relación, ¿verdad? Puedes reescribir esa ecuación así, donde N1 es el coeficiente de refracción de la película. Ven que N2 no está jugando ningún papel. Ok. Y básicamente puedo reescribir esa ecuación de esa forma. Puedo decir que para que haya interferencia constructiva,
2 veces el espesor de la película por su índice de refracción, tiene que ser un número entero de lambdas, un número entero de longitudes de onda. Pero vean que esto sería la longitud de onda que tenía la luz antes de entrar en la película, ¿okay? Porque la despejamos. Entonces, básicamente un problema puede decir, viene luz roja, ¿qué tan grueso tiene que ser esta película de vidrio, de lente de contacto, para que haya interferencia constructiva cuando se refleja en él? ¿Okay? Entonces, nada más despejamos D de esta ecuación y se acabó el problema, ¿verdad? Conociendo el índice de refracción y la longitud de onda de la luz roja. Ok, aquí N, vean, N tiene unos pequeños detalles sutiles. Por ejemplo, vean que N en este caso no puede ser 0, ¿verdad? Porque es imposible, o sea, si N es 0, entonces D es 0, entonces no hay película. ¿Okay? Si N es 0, podemos despejar D de aquí, todo esto sigue siendo 0. Tendríamos D de 0 y entonces que la película es infinitamente delgada. Por lo tanto, sería lo mismo que no tener nada ahí. ¿Okay? Entonces, N no puede ser 0, N comienza desde 1. Y entonces va a haber varios grosores de la película que producen interferencia, por ejemplo. ¿Verdad? El grosor menor, el N menor, va a producir la interferencia más fuerte, interferencia principal, y luego los otros N van a producir interferencia un poco más débil. Se conocen como órdenes superiores. ¿Okay? O sea, pueden preguntarles en un problema, por ejemplo, interferencia de orden 1, orden 2, orden 3, orden 4, nada más. Eso es nada más este N de acá. Ok. O sea, vean que solo para terminar, tal vez, vean que cuando N es igual a 1, lo que yo estoy diciendo es que esta distancia, o sea, 2D, es exactamente una longitud de onda. ¿Okay? Cuando N es igual a 2, yo estoy diciendo que 2D son 2 longitudes de onda. Y así sucesivamente. Ok, hay un caso, bueno, ok. En resumen, yo puedo escribir los resultados de la interferencia por películas delgadas de esta forma. Básicamente eso es lo que nos interesa al final. Tengo la condición para interferencia constructiva, que esta diferencia de trayectoria sea un número entero de longitudes de onda, y para interferencia destructiva tengo que sea un número entero de longitudes de onda más media longitud de onda. ¿Ok? Ok. Similarmente, ahora vamos a ver el caso en el que N2 sea mayor que N1. Entonces recordemos, cuando el índice de refracción es grande, tenemos un material por el cual a la luz le cuesta más viajar. ¿Okay? Entonces esto podría ser, por ejemplo, esto podría ser vidrio y esto podría ser la tierra, ¿verdad? El suelo. Ok. O pues esto podría ser agua, esto podría ser el suelo, esto podría ser aceite, esto podría ser agua, etc. En este caso pasa algo particular, pasa algo peculiar con lo que acabamos de describir. Lo que pasa es que la onda que se refractó acá, cuando llega a esta interfaz, está pasando de un medio más, llamémosle suave, donde la luz viaja más rápido, a un medio más duro, ¿ok? Donde la luz le cuesta más viajar. Y esta reflexión de acá tiene más o menos que ver con la reflexión de pulsos en las cuerdas que habíamos visto antes. En este caso, esta reflexión es como si la cuerda estuviera fijada en el extremo en el que tiene lugar la reflexión. Si se acuerdan, cuando eso pasaba, la onda se invertía, ¿ok? Es decir, por ejemplo, si aquí llegaba a un máximo, al reflejarse se convertía en un mínimo.
Eso es exactamente lo que pasa en este escenario. Vamos a tener que la onda se invierte en la segunda reflexión, en esta de abajo. Y al invertirse es como si la onda transitara una distancia adicional de lambda medios, ¿verdad? Porque la distancia entre un máximo y un mínimo es media longitud de onda, es lambda medios. Entonces es como si esta distancia fuera mayor en un pedacito lambda medios. ¿Cómo se ve eso entonces en la matemática? Entonces lo que vamos a tener es que para que haya interferencia constructiva al emerger el rayo que había sido refractado, se va a tener que invertir las condiciones, ¿ok? Vamos a tener que 2D tiene que ser igual a n lambda más lambda medios. ¿Sí? Un número entero de lambdas más lambda medios. Y de nuevo, la longitud de onda es la longitud en la película, ¿verdad? Podemos sacar la factor ahí y luego transformarla en la longitud de onda antes del rayo, antes de entrar a la película. Por ejemplo, de nuevo, luz roja, luz azul, luz verde, que entra en la película. Ok, y entonces tenemos finalmente que para interferencia constructiva podemos despejar eso, pasar este N1 a este lado a multiplicar y tenemos esa relación, que era exactamente igual a la relación de interferencia destructiva para el caso en que N2 era menor que N1, ¿ok? En que aquí había aire. Si ponemos algo más opaco, digamos, menos transparente, ¿ok? Entonces las condiciones se van a invertir. De hecho, por cada reflexión que haya de un haz de luz desde un medio más claro hasta en un medio más opaco, a un medio con n menor a un medio con n mayor, la onda se va a invertir y tenemos que agregarle un medio a la relación. ¿Okay? Similarmente, para tener interferencia destructiva, lo que vamos a tener es la condición que teníamos antes para interferencia constructiva. ¿Okay? Entonces, básicamente, creo que esto se puede resumir así. ¿Okay? En películas delgadas, si el índice de refracción de la película es mayor que el índice de refracción de la cara donde hay, la superficie en donde hay reflexión interna, ¿verdad? O sea, esta de acá, detrás de la película, digamos. Entonces, si el índice de refracción de la película es mayor que lo que hay detrás de la película, por ejemplo, en el caso en el que tendríamos vidrio y aire, tenemos las condiciones para interferencia constructiva y destructiva que siguen esas reglas. Y en el caso en el que más bien tenemos que detrás de la película hay un coeficiente de refracción mayor, entonces las condiciones son invertidas, ¿verdad? Lo que antes era una condición para interferencia destructiva se vuelve ahora una condición para interferencia constructiva y viceversa. Las fórmulas no son tan difíciles, ¿verdad? Son fáciles. Recuerden que los n's les dan el orden de la interferencia, de los máximos de interferencia. Ok. ¿Qué más podemos? Ok, hay un fenómeno interesante, ¿verdad? Esto es como para el que esté interesado, que es una forma de medir los radios de los lentes, ¿ok? Y es por interferencia. Entonces, se tiene un esquema más o menos como este de acá,
Solo que vean que lo que nos va a interesar, dónde es que se generan los rayos, los rayos, este rayo se divide en dos. ¿Dónde es que este rayo se divide en dos? Vean que no nos interesa cuando él entra en el lente, ¿ok? Sino que nos interesa acá. Aquí entonces tenemos una reflexión y una refracción, ¿ok? Pero vean que esta refracción tiene algo bien peculiar y es que se da en una película de aire, ¿ok? Entonces una película de aire que está entre el lente y otro material, por ejemplo vidrio. De hecho esto se mide así, se coloca una placa de vidrio y se coloca el lente sobre el vidrio, ambos materiales con vidrio. Y entonces se forma entre ellos una película de aire, ¿ok? Entonces vean que en este caso la película está acá y tendríamos que N, N, el N del aire es menor que el N del vidrio que está abajo, que es la situación en la que se invertían las condiciones, como vimos anteriormente. Ahora, esto se puede formar en todos los puntos del lente que estén despejados a esta misma distancia. ¿Okay? En todos los puntos del lente que estén despejados a esta misma distancia, se va a cumplir o no las condiciones de interferencia constructiva o destructiva. Si uno se imagina, ¿verdad? El lente como el disco que es, ¿verdad? Y esto siendo un corte transversal, uno puede ver que el lente estaría levantado a esta misma distancia a lo largo de un círculo, ¿verdad? A lo largo de un círculo respecto a su centro. Cuando, como el lente viene aquí variando su distancia respecto al vidrio que hay abajo, aquí es como si hubiera varias películas delgadas, todas de espesores diferentes, ¿ok? El espesor diferente en cada punto, el espesor en cada punto va aumentando conforme uno se aleja del centro del lente. Por lo tanto, va a ir cambiando de interferencia constructiva, destructiva, constructiva, destructiva, satisfaciendo la relación que vimos con n creciente, ¿verdad? N igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, etc. El resultado es que cuando uno coloca eso y lo ve, con bueno, se asoma, se puede ver a simple vista, ¿verdad? Pero para medirlo lo hacen con un microscopio. Se va a ver un patrón así, ¿ok? Donde todos estos puntos, por ejemplo, son puntos que están levantados del vidrio que está en el fondo del lente, que está debajo del lente, una distancia adecuada para que haya interferencia constructiva. ¿Okay? Similarmente acá, la distancia entre el lente y el vidrio que hay debajo es exacta para cumplir la relación de interferencia destructiva. Luego aquí viene interferencia constructiva de orden, sería 4, luego de orden 5, luego de orden 6, etc. ¿Okay? Entonces, estos anillos se conocen como los anillos de Newton. Se basan en lo que acabamos de ver sobre interferencia con películas delgadas, solo que en un caso bien se los enseño porque es importante para los problemas, ¿verdad? Un caso bien particular en el que la película que tenemos es una película de aire, ¿ok? Entonces el aire puede ser una película delgada también, ¿no? Uno no se imagina eso cuando comienza a ver el tema. Ok. Por último, vamos a hablar de otros tipos de interferencia, que fue uno que mencionó la compañera, que se conoce como difracción. Es muy parecido, esto es muy parecido a la interferencia de doble ranura, excepto que vamos a tener dos casos un poco peculiares. Uno es el caso en el que solo hay una ranura, ¿ok? Y esa ranura, la distancia, la apertura de esa ranura, es más o menos del orden de la longitud de onda de la luz. Entonces, en ese caso, cuando la luz viene y pega en esta ranura, va a salir en todas direcciones y los rayos que se generan de acá pueden interferir con ellos mismos. Ok, no vamos a ver mucho detalle del esquema, los esquemas son parecidos a los que ya vimos. Lo que sí me interesa es que en el caso de una ranura central, de una única ranura, difracción en ranura,
Si ustedes colocan una pantalla lejos de esa barrera con ranura, lo que van a ver es un patrón más o menos como este, ¿ok? De franjas brillantes y oscuras, con la diferencia de que en el experimento de doble ranura todas las franjas son más o menos del mismo grueso. En este vamos a tener una franja central gruesa y luego las franjas laterales siendo cada vez más tenues, de hecho, y delgadas. Esto es difracción con una ranura y también puede haber un tipo de difracción que sería con lo que se conoce como una rejilla o red, ¿okay? Que sería una serie de ranuras espaciadas uniformemente. ¿Okay? Entonces, en ese caso también de cada ranura es como este sí es mucho más parecido al de doble ranura, solo que va a haber un montón de pares de ranuras. ¿Okay? Aquí está más o menos el esquema de la situación. No creo que pues cómo se lleva a cabo experimentalmente, pero no creo que valga la pena detenernos mucho en estos esquemas porque lo que nos interesa al final de cuentas son las condiciones, ¿cierto? Para interferencia. De hecho, antes de seguir, eso sí es importante, en la interferencia para rejillas de difracción, un caso muy famoso, muy conocido por todos, de una rejilla de difracción es la superficie de un DVD o un Blu-ray o lo que sea, un disco. ¿Okay? Todos los surcos que hay en ese disco están espaciados de forma que funcionan como una rejilla de difracción, como por ejemplo esta que está esquematizada acá. Y ese principio es el que usan para operar. Ok. Entonces, básicamente, cuando hay una ranura única, hay una cosa peculiar acá, y es que podemos encontrar únicamente la posición de las franjas oscuras. ¿Ok? Bueno, podemos encontrar también la posición de las franjas brillantes, sabiendo que una franja brillante está en la mitad de la distancia entre dos oscuras consecutivas. Pero lo que tenemos es una ecuación para encontrar las posiciones angulares de las franjas oscuras, es decir, los puntos donde hay interferencia destructiva. ¿Okay? Entonces, esto es una condición de interferencia destructiva donde n es más menos 1 más menos 2, pero vean que no incluye 0, porque en el 0 tenemos un punto brillante, ¿verdad? Ok, entonces cuando hay solo una ranura, tenemos el mismo esquema, ¿verdad? Tenemos el ángulo, L, la altura Y, el ancho de la ranura D, que está acá, y la relación que nos da las posiciones de los mínimos de interferencia destructiva o las franjas oscuras, que es esta de acá. Y en una rejilla tenemos esa misma relación, pero para franjas brillantes. ¿Okay? Entonces, si es una sola ranura, esta es una condición para interferencia destructiva. Si es una rejilla de muchas ranuras, esta es una condición de interferencia constructiva, donde D, eso sí es importante, D en este caso es la separación entre las ranuras. Y en este caso de acá es el ancho de la ranura. ¿Okay? Pero vean que las relaciones son casi siempre la misma, ¿verdad? En estos esquemas. Ok, por último. Perdón. Por último, me interesa mencionar que a partir de los patrones de interferencia es que sabemos cómo es que se pueden resolver imágenes. ¿Qué quiere decir resolver imágenes? Básicamente distinguirlas. Por ejemplo, si yo veo dos puntos, o dos organismos muy juntos con un microscopio,
yo puedo proyectar la imagen que sale de esa lente del microscopio y dependiendo de ciertas características de los patrones de difracción de la luz al pasar por los lentes, por las ranuras de los lentes, yo voy a ser capaz de distinguir los dos organismos o ver un solo parchón que abarque los dos, ¿ok? O verlos combinados en un mismo punto. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como resolución de imágenes y tiene un principio muy simple en realidad, ¿ok? Vamos a imaginar que, por ejemplo, estos son los dos objetos que están emitiendo la luz y que quiero resolver. Y, por ejemplo, la ranura es la apertura del microscopio con que los estoy viendo, ¿ok? Entonces, los dos objetos van a emitir luz de forma que pase por la ranura y esos rayos de luz van a formar un ángulo zeta que se va a formar de este lado también, ¿verdad? Ahora, sabemos que la línea en que es emitida la luz va a ser la posición, va a definir la posición del máximo central, ¿ok? En los casos anteriores hemos visto la posición en el puro centro de la pantalla porque el rayo es totalmente horizontal, ¿ok? En este caso estamos viendo rayos antes de la barrera inclinados y el máximo central entonces va a estar siguiéndolos a través de la ranura. Entonces la idea va a ser la siguiente, la idea es que para que yo pueda distinguir estos dos objetos, estas son las imágenes que ellos forman, el máximo de uno, el máximo central de uno de esos objetos tiene que coincidir con la posición como mínimo de la primera franja oscura del otro, ¿ok? Entonces, si el máximo central de, por ejemplo, S1, del rayo que tira S1, coincide con el mínimo de orden 1 del rayo que tira S2, ¿okay? Entonces yo puedo ver los objetos separados, que sería como se ve acá. ¿Okay? Si los dos máximos traslapan, ¿okay? Si las dos franjas centrales de ese patrón de difracción se proyectan una encima de la otra, entonces yo voy a ver algo como así, no voy a poder distinguir los dos puntos, ¿verdad? Que están emitiendo la luz, o incluso algo como así. ¿Okay? Entonces la única forma de distinguir dos objetos cuando los estoy viendo, por ejemplo, con un microscopio, haciéndolos pasar por una ranura, la luz que emiten, de hecho esto incluye la ranura que es la pupila de nuestros ojos, ¿verdad? También es una ranura. Por eso no podemos distinguir cierto tipo hasta ciertos tamaños de objetos, ¿verdad? Ok, entonces, la idea es la siguiente, volvamos atrás un poquito. Ok, tenemos una sola ranura, yo sé exactamente dónde está las franjas oscuras, ¿ok? La primera franja oscura, de hecho, va a ser cuando n sea igual a 1 y va a estar dada por seno de zeta igual a lambda entre d, ¿ok? Seno de zeta igual a lambda entre d. ¿Ok? Entonces, eso se refleja en esta expresión, ¿verdad? Seno de zeta igual a lambda entre d. Eso querría decir que, por ejemplo, la primera franja oscura de S2 está justo en el centro de S1. ¿Okay? En este caso hay una pequeña corrección acá porque lo que nos interesa son ranuras circulares. Esta relación está hecha para ranuras que son lineales. ¿Okay? Ranuras como la ranura de una alcancía, por ejemplo. Para ranuras circulares, lo que se cumple es esa misma relación, pero con una pequeña corrección, un factor de 1.22. Y para ángulos muy pequeños, se tiene que cumplir esto. Entonces, básicamente esto es la máxima resolución para un hueco de cierto diámetro, para luz pasando por un hueco de cierto diámetro, si la luz tiene cierta longitud de onda lambda. ¿Okay?
Entonces vean que, por ejemplo, la separación de los objetos, ¿verdad? Vean que este ángulo cita define la separación de los objetos. La separación de los objetos, aumenta si el diámetro del agujero disminuye, ¿verdad? Entonces, una forma de aumentar nuestra capacidad de distinguir esos dos objetos sería disminuir el diámetro del orificio circular. O podríamos también ok, cuanto menor sea cita, ¿verdad? Mejor va a ser nuestra resolución. Es decir, eso quiere decir que más juntos pueden estar los objetos en los que coincide un máximo con un mínimo, ¿ok? Entonces, si yo quiero reducir esto, ¿verdad? Tiene que ser un hueco más grande o reducir la longitud de onda, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo ilumino dos objetos con luz roja, que tiene longitud de onda más larga, voy a ser menos capaz de resolverlos que si los ilumino con luz azul. Y de hecho, esto tiene una aplicación muy importante que se conoce como microscopía electrónica. Los electrones se comportan en ciertas situaciones como la luz, como si fueran ondas, y tienen una longitud de onda mucho menor que la luz, mucho más pequeña que la luz, lo cual quiere decir que pueden resolver objetos que están a ángulos mucho menores, ¿ok? De separación. Entonces yo no sé si tal vez algunos de ustedes han visto fotos de microscopios electrónicos de barrido, que por ejemplo, hay fotos de los ojos de las moscas, por ejemplo, que se ven perfectos, con una resolución increíble y toda la estructura del ojo. Todo eso se hace con microscopía electrónica, es decir, quiere decir, disminuyendo la longitud de onda para que sea más fácil separar pequeños puntitos muy juntos en objetos que estamos intentando ver, ¿ok? Entonces, esto se conoce como el criterio de Rayleigh, y es importante para la resolución de imágenes. Incorpora el hecho de que habíamos determinado anteriormente la posición de franjas oscuras para un patrón de difracción de luz que pasa a través de una ranura única. Ok, entonces vean que son varias relaciones muy parecidas una a la otra para varios casos, ¿ok? Entonces recordemos que vimos el fenómeno de doble ranura, vimos películas delgadas que tienen dos casos también, ¿verdad? Dependiendo de los índices de refracción. Luego vimos estos dos tipos de difracción y por último el principio de Rayleigh, ¿ok? Son básicamente 6 casos diferentes, ¿ok? Que es bueno tener claro, y para tenerlos claros es solo con la práctica, ¿ok? Entonces hasta acá vamos a dejar la clase magistral.